Paz y abundancia de bendiciones a todos nuestros hermanos en la red de Casa de Estudios Nexer y desde la red de Casa de Estudios Nexer. En este día queremos estudiar un poco acerca de este tema que hemos llamado el misterio de la redención. ¿Por qué llamarlo el misterio de la redención? Lo llamamos el misterio de la redención porque así la Escritura lo dice. La redención es un misterio que fue establecido desde antes de la fundación del mundo, según dice el libro de Primera de Kefas, de Pedro, capítulo 1, versículo 18, y que fue anunciada a través de los profetas. La voz de los profetas fue tejiendo, estructurando el panorama completo acerca de la redención, hasta que la redención se manifestó en la persona de Yeshua HaMashiach, el Hijo de Elohim, nuestro Goel, nuestro Redentor, y también, muy importante, nuestro Adón, nuestro Señor, el Señor de nuestra vida. El Eterno estableció que Yeshua fuera su Hijo, fuera el Señor, el dueño, el amo de nuestra vida. Y queremos colocar conceptos fundacionales acerca de la redención. Y para ello vamos a ir primeramente, o colocar como texto de partida, el libro de la primera carta del apóstol Shaul a Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16. Dice en la Biblia, la versión textual: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto se ha llamado el misterio de la piedad. También otras versiones lo llaman el misterio de la devoción, el misterio de nuestra fe. Es un misterio y en esencia ese misterio es el misterio de la Geulá, de la redención. El Mesías fue manifestado en carne, el Verbo divino, quien habitó desde la eternidad en el seno y en la esencia del Padre, como parte de la divinidad del Eterno, y el Eterno lo manifestó en un cuerpo de hombre. Antes de esto lo anunció a través de sus profetas, y cuando él le hizo un tabernáculo, según dice en el libro de Juan, el capítulo 1 y el versículo 14, el Verbo se hizo tabernáculo, se cumplieron las profecías concernientes a la manifestación del Mesías en su primera fase. En su primera fase, el Mesías, de acuerdo a lo que nos narran las Escrituras, en esencia el texto de Isaías capítulo 11 y el versículo 1, el profeta Yesayahu, Isaías capítulo 11, el versículo 1 al versículo 2, nos hablan que de la descendencia de Isaí, el padre de David, saldría o brotaría un nexer, un vástago, un retoño, un renuevo, y que sobre él reposaría el Espíritu del Eterno. Estos son conceptos fundacionales que queremos colocar antes de continuar. Cuando la Escritura dice que sobre este nexer, sobre este retoño, este vástago, una forma poética y retórica y profética para hablar de un hijo de David,
de acuerdo a la carne, de acuerdo a los genes, y que sobre este hijo de David, el Eterno haría reposar su ruach, su espíritu. Este concepto, esta realidad de que el Eterno colocaría su espíritu es lo que significa Mashiach. Mashiach fue traducido al griego en la versión de los 70, la versión Septuaginta, 3 siglos antes de Yeshua, como Christos. Christos es la palabra griega que fue transliterada luego como Cristo al español, y que en la realidad significa ungido, aquel sobre el cual, y definiéndolo proféticamente, aquel sobre el cual el Espíritu del Eterno reposaría en su plenitud con el propósito de restaurar la humanidad y la creación por causa del pecado que Adán había cometido. Restaurar al hombre y a la creación a su posición original y llevarla luego a un mayor nivel de gloria. Reparar el daño que Adán había hecho. Esto es lo que significa el Mashiach y su misión. Mashiach significa el ungido, aquel que recibió la plenitud del Espíritu de Elohim como hijo para ejercer toda la autoridad del Padre, como dice Mateo 28:18, toda la autoridad del Padre para reparar el daño que Adán había provocado al desobedecer al Eterno. Esto es lo que significa Mashiach. Entonces, el Mashiach es el ungido y el Mashiach es el Goel, es el redentor, el que recuperaría una humanidad perdida. Por eso este texto inicial del libro de primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, habla de que el Mashiach se fue manifestado en carne. Él fue manifestado en carne. Esto es lo que dice el texto griego. Él, implicando el Mashiach, fue manifestado en carne para cumplir su función en una primera fase. Dije una primera fase porque el Mashiach, comencemos por allí para estudiar el misterio de la redención, tendría roles para cumplir. Y estos roles para cumplir están claramente detallados en la Escritura. Y los vamos a definir a continuación. Pero antes de definirlos, coloquemos fundamentos para explicar qué es la redención. La redención, primero que todo, es el acto de rescate que ejecutó el Mesías. ¿Y en qué consiste este acto de rescate? Este acto de rescate no es un acto cualquiera, es un acto legal. Y cuando estamos hablando de legalidad, que estamos hablando de la legalidad dentro del reino de Elohim. Y este acto legal, mediante este acto legal, una humanidad perdida es rescatada del dominio de las tinieblas donde está atrapada y es pasada al reino de Elohim donde es libre y hereda la vida eterna. Repito, una humanidad perdida que está atrapada en el reino de las tinieblas y que está sujeta y sentenciada a muerte física y a muerte eterna, es pasada al reino de Elohim, donde es libre y hereda la vida presente y la vida eterna. ¿Y sobre qué fundamento? ¿Sobre qué realidad legal puede un ser humano pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz? De la esclavitud espiritual y la muerte espiritual a la libertad física y espiritual y a la vida eterna. El fundamento, la realidad legal mediante la cual una persona que es reo de muerte en el reino de las tinieblas y que está perdido para siempre pasa a la libertad del reino de Elohim es
los méritos que provee la sangre, la vida de Yeshua HaMashiach. En este sentido, entonces, Yeshua es el Goel, porque el Goel era la persona que ejecutaba el acto de Geulah. Geulah es la redención y el Goel es el redentor. El Goel, para obtener la herencia de alguien que la había perdido de vuelta, para restaurar la herencia a alguien que la había perdido o para rescatar a una persona que había caído bajo esclavitud, tenía que pagar un precio. Esto en el contexto de lo que dice la Torá en Israel. Pero en este caso, como el precio es para toda la humanidad y el precio es el precio del alma del hombre, y no hay forma humana posible de pagar por el alma del hombre. En este caso, entonces, Yeshua pagó con su propia vida para que el alma del hombre fuera rescatada. Yeshua es el Goel que pagó con su vida para que pasáramos del reino de las tinieblas al reino de Elohim, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, de la prisión a la libertad. Esto es redención, un acto legal. Pero también la Escritura nos enseña que redención es un proceso mediante el cual en cada generación se anuncia las buenas noticias. La buena noticia es la información de que hay una salida, hay una vía, hay una alternativa para ser liberados del dominio de las tinieblas y heredar la vida eterna. Hay una manera de ser restaurado a una relación con Elohim, con el Creador de los cielos y la tierra, con el Padre. Y esto es a través de Yeshua HaMashiach. El anuncio de la redención, de generación en generación, es lo que se conoce en el idioma hebreo como Besorá. Y ha pasado al griego como evangelión. Y ha pasado al español como evangelio. Entonces, la predicación del evangelio es el anuncio de la salvación, de que una persona puede pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz si cree en el sacrificio provisto por medio de Yeshua HaMashiach, como lo reza Romanos 10:10. La redención, entonces, es primero que todo un acto legal. Segundo, es un proceso de liberación, es un proceso que está transcurriendo en el tiempo, de generación en generación. Los anunciadores son los hijos de Elohim. Y lo que ellos anuncian alcanza a miles de personas en el planeta Tierra. Algunas personas tomarán la redención y otros rechazarán la redención, como nos narra la parábola del sembrador en el libro de Mateo capítulo 13. Una parábola muy conocida por todos nosotros. Sin embargo, es importante conocer que este proceso fue enseñado por Yeshua y por los profetas, pero una de las maneras más significativas de estudiar este proceso de la redención y sus efectos sobre la humanidad se encuentra en el libro de Romanos, en el libro de Juan, el capítulo 16, versículo 21 al 22. Yeshua, enseñando a sus discípulos, antes de hacer aquella gran oración por ellos, dice en Juan 16, 21, cuando la mujer está de parto, tiene congoja, porque ha llegado su hora. Pero cuando ha dado a luz a un niñito, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que un hombre ha nacido al mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza,
pero os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quita vuestro gozo. En el versículo 20 dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y luego le narra esa corta parábola de la mujer encinta. De forma tal que la redención, el proceso de la redención es comparado a una mujer preñada, a una mujer embarazada. Al principio, nada se observa ni se nota en la mujer. Cuando la mujer está recién embarazada, cuando el esperma masculino ha logrado uno de los miles que viajan en el acto de intimidad, ha logrado coronar y entrar a la parte más profunda de los genitales internos de la mujer y ha logrado apresar, anidarse en un óvulo, hay un cruce genético y este óvulo y este esperma se convierten en una unidad biológica que es producto de un cruce genético. Esta unidad biológica se va transformando en un pequeño feto que al principio es informe, no tiene una forma definida. Pero poco a poco, en la medida de que los códigos genéticos creados por Elohim van cumpliendo sus funciones, van desarrollando información y van construyendo, va tomando un cuerpo. Mientras ese proceso va ocurriendo internamente en la mujer, los que observan a la mujer desde afuera no tienen idea de lo que está pasando. Lo único que ellos pueden notar es que cuando ya haya transcurrido un tiempo, a la mujer le empieza a crecer su abdomen. Primero ligeramente. Luego es prácticamente imposible ocultar el embarazo. Su abdomen crece, sus caderas se abren, sus senos se agrandan y la mujer comienza a experimentar una serie de síntomas. ¿Por qué razón su cuerpo cambia? Porque la mujer se está preparando para el acto de alumbramiento, el momento en que el niño va a venir a la vida, a este mundo. De la misma manera, el acto de la redención, el proceso, tiene un efecto sobre la humanidad. Al principio la gente no lo notó, tomó todo como normal. Pero la redención estaba avanzando y avanzando. Ahora, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, la mujer está a punto de dar a luz. Esta es nuestra primera grabación acerca de el misterio de la redención. Y vamos a ir explicando estos detalles de la redención en la medida que el Eterno nos los permita. Pero en el contexto bíblico, la redención, el proceso de redención tiene un tiempo establecido. Yeshua no por coincidencia usó la parábola de la mujer preñada. La usó porque el parto, el proceso de embarazo tiene un tiempo y el proceso de la redención también tiene un tiempo para cumplirse, para que la mujer dé a luz. Y es significativo porque cuando el momento de la mujer dar a luz llega, comienzan unos dolores intensos. Hay un principio de dolores, pero cuando los dolores se hacen, ya cuando el niño está a punto de nacer, los dolores se hacen insoportables de forma tal que se convierten en dolores mortales, pero no para muerte. Y cuando el niño nace, los dolores cesan. Entonces, la redención en su fase final va a estar marcada por un principio de dolores y por unos dolores intensos. Estos dolores intensos es lo que se conoce en la Escritura como el proceso de la gran tribulación.
Y hay una serie de eventos que acompañan al proceso de la redención, que los podemos ir identificando en la medida que conocemos la Escritura. Las profecías que anuncian o delimitan o nos permiten identificar las fases de la redención se van cumpliendo y nos permiten entender lo que está pasando con el embarazo, o dicho en palabras llanas, con la redención. Pero también, aparte de las manifestaciones de la redención, como en el embarazo, hay un tiempo. La mujer no dura embarazada 5, 7, 20 años. Hay un tiempo establecido. Y también la Escritura nos los enseña. Y de esto vamos a hablar más adelante. Hacemos una conclusión previa de forma tal que entonces el proceso, la redención es un acto legal. La redención es un proceso. Y es un proceso que está claramente definido en las Escrituras. Es un proceso que está delimitado por las profecías bíblicas. Y es un proceso que tiene un tiempo determinado para cumplirse. Ahora, los hijos de Elohim, Yeshua es el ejecutor de la redención. Y los hijos de Elohim y las hijas de Elohim somos los administradores del proceso de redención en esta tierra. Porque Yeshua está a la diestra del Padre. Yeshua está a la diestra del Padre porque está en su segunda fase y en su próximo rol como el Mashiach. Y allí nos reconectamos con el concepto del Mashiach. Ya definimos el concepto del Mashiach y su misión. Pero el Mashiach tiene fases que cumplir y roles que cumplir. En su primera fase está su ministerio terrestre, que ya lo cumplió. Y durante su ministerio terrestre, el Mashiach, Yeshua, iba a fungir como el profeta, Deuteronomio 18:18, y como el profeta, el Naví, y como el siervo sufriente, Yesayahu o Isaías 53. En su fase segunda, se sentaría a la diestra del Padre, como dice el Salmo 111 y 4. 111 al 4. Y en su retorno, cuando sus enemigos se han puesto al estrado de sus pies, Yeshua va a fungir como el Mesías triunfante, como dice el libro de Daniel, capítulo 7. El que desciende con las nubes, llamado también en hebreo el Anani. Aquí están entonces en esencia y en síntesis las fases del Mesías. Una fase era terrestre y la otra fase celestial. Pero cuando termine la fase celestial, Yeshua retornará a esta tierra para cumplir su rol como el rey hijo de David, que gobernará el mundo por 1000 años, restaurará el mundo durante 1000 años y establecerá un gobierno de paz con justicia para preparar a los escogidos y meterlos en la eternidad. Esto lo narra el capítulo 20 del libro de Apocalipsis y el capítulo 22. Todo está delimitado por las Escrituras. Este es el inicio. Ahora, como la redención se está cerrando y estamos en los principios de dolores de parto, la Escritura nos enseña que serían días antes de la manifestación final o del cierre de la redención, serían días de gran engaño, serían días de grande confusión. De hecho, somos alertados por el mismo Yeshua en el libro de Mateo, en el capítulo 24, cuando los discípulos le preguntan acerca de las cosas que habían de acontecer y de la señal de su venida.
Yeshua les dice claramente en el versículo 4, Yeshua respondió y les dijo, mirad que nadie os engañe. Esta advertencia es reiterada en otros lugares, pero hay una significativa que está en el libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, en relación a la venida del Mesías. La venida del Mesías, la venida de Yeshua, es lo que va a cerrar el proceso de la redención. Y es lo que va a terminar con lo que se conoce en hebreo como el Olam Hasé, o la edad presente, narrada también en la Biblia, o el siglo presente, que comenzó el periodo de tiempo que comenzó con Adán, y termina con la venida de Yeshua y la resurrección de los muertos, para establecer el reino mesiánico, el reino de 1000 años. Y esta edad presente fue gobernada por Satán. Gálatas 1.4, 2 Corintios 4.4, Efesios 2 del 1 al 3 nos narran respecto de ello. Y el Olam Habá, el mundo venidero, comienza con el milenio y continúa hasta la eternidad, donde habrá cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 20, Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Como también el Eterno, por su Espíritu, a través de los Sheshilihim, en este caso citamos una escritura que está en el libro de segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, versículo 1. Nos alerta que los últimos días serían tiempos difíciles. También nos alerta que previo a la venida de Yeshua hay dos fases que deben cumplirse, y una de ellas es la apostasía. Un tiempo de apostasía donde el engaño religioso sería algo normal. Y donde incluso mucha gente que hace mezcla religiosa lo verá como normal, pero no es normal porque el Eterno no mezcla lo santo con lo profano ni lo inmundo con lo limpio, y por el contrario el mandamiento Levíticos 10:10 nos dice que debemos hacer separación entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Hay una profunda confusión. En este sentido, hay una cantidad de profecías que se han dado en relación a los cierres de los tiempos, al cierre de los tiempos. Y es la razón por la cual estamos grabando este video. Porque esta profunda confusión no tiene solo un efecto teológico. Si tuviera un efecto solo teológico o teórico, sería malo, ya sería malo, pero el problema es que esta confusión en relación al cierre de los tiempos no tiene solo un efecto teológico, sino que pone en riesgo la vida de miles de personas. ¿Por qué razón? Porque la palabra del Eterno, como está escrito, es una lámpara que alumbra nuestro camino. Nos dice por dónde debemos andar. Y como usted podrá ver en la Escritura, las decisiones de los hijos del Eterno están fundamentadas en la palabra del Eterno. Y como vivimos en tiempos peligrosos, es importante tener una clara definición fundamentada en la palabra del Eterno en relación a nuestro rol a cumplir. ¿Dónde debo vivir? ¿Cómo debo vivir? ¿Cuánto tiempo debo vivir en un lugar? ¿Con qué personas he de relacionarme? ¿De qué manera he de cumplir mis funciones? ¿Cómo voy a cumplir el llamado que el Eterno me entregó? Esto es importante porque si yo estoy fuera de tiempo, fuera de lugar y fuera de mi rol, no solo pongo en riesgo mi vida, el propósito, mi vida, sino que también pongo en riesgo la vida de mi familia, y también pongo en riesgo el propósito y la vida de todos aquellos que el Eterno colocó
bajo mi responsabilidad. Por esto es muy importante y es la razón por la cual estamos grabando este video. Profunda confusión porque no se conoce el proceso de la redención. Entonces tenemos profecías, muchas profecías en relación a eventos catastróficos que vienen sobre el planeta Tierra. Y esto es verdad. Pero ¿cómo va a ocurrir? Otras profecías en relación al levantamiento del antimesías. Y ciertamente el antimesías va a levantarse. Pero ¿cómo va a acontecer? ¿Quién es el antimesías? Una serie de conjeturas que muchas veces son hasta absurdas en relación a la persona del antimesías. Que es aquel, que es el otro, que es el empresario tal, o el presidente aquel, o el rey de allá. Otra serie de profecías en relación con el arrebatamiento. Va a ocurrir hoy o va a ocurrir mañana, que va a ocurrir así, que no va a ocurrir así, que no hay, que sí hay. Una serie de profecías en relación con los gobiernos de las naciones. Que los creyentes van a ocupar lugares de gobierno, que los creyentes no ocupan lugares de gobierno. Otras profecías en relación que los creyentes deben tener mucha riqueza, otras profecías en relación que los creyentes no deben tener riqueza. Y la confusión es terrible. ¿Y saben qué es lo que ocurre en medio de esta terrible confusión? La redención continúa avanzando. Y nosotros debemos ocupar nuestro rol porque muchas personas están perdiendo el propósito ahora mismo y mucha gente aún pierde su vida por causa de no conocer el lugar donde estar, cómo estar, cuándo estar y qué hacer. ¿Y sabe quiénes son los responsables de comunicar al pueblo estas cosas? Usted y yo, ministro que me está escuchando, sí me está escuchando. Si esta grabación tenemos la gran bendición de que llegue a sus manos y a sus oídos, usted y yo somos los responsables. Piensen esto, que ahora mismo yo estoy grabando acá y delante del Eterno estoy liberando mi responsabilidad. Pero usted y yo compareceremos ante el tribunal de Yeshua para dar cuenta de lo que hicimos en este cuerpo. Por favor, si usted me escucha, por amor del Eterno, libere también su responsabilidad y conduzca a la Grey por el camino correcto. Vamos a nuestro segundo video.